Esta es la sección a competición de cortometrajes de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián. Nació en el año 2002 bajo el nombre de Encuentro Internacional de Escuelas de Cine. En el año 2002 únicamente participaron 3 escuelas, que fueron la FEMIS, ECAC y ECAM. Actualmente, en cambio, anualmente se reciben una media de 350 cortometrajes de escuelas de cine de todo el mundo. I definitely would recommend it. It's a great experience. It was really good to have this experience with everyone, and I'm really thankful for the festival. Cada escuela puede inscribir un máximo de 3 cortometrajes. Cada escuela puede asistir aquí al festival y invitamos a una media de 4 o 6 estudiantes, con lo cual se genera aquí un encuentro de estudiantes de cine de todo el mundo muy interesante, muy peculiar. El jurado de NEST está compuesto por 13 o 14 alumnas de escuelas seleccionadas y siempre presidido por una personalidad o un profesional del mundo del cine, cineasta. Bueno, pues nombres como Martin Redman, Dan Stanovic, si no recuerdo mal, Lord David Putnam. Virgil Verrier fue presidente de NEST, Amat Escalante. La experiencia de jurada o de jurado de NEST es una experiencia bastante especial. Las proyecciones, los coloquios, las clases magistrales, la convivencia, las fiestas, etcétera, aparte de tener como toda esa experiencia, tienen después un diálogo constante con el presidente o la presidenta y hablan mucho sobre cine. Bueno, cuando NEST nació en el año 2002, sí que estaba dentro del paraguas de Zabaltegui. Por ejemplo, las proyecciones se celebraban en la Sala Cuchandía, que era una sala con unas comodidades técnicas muy buenas, pero no era una sede, entre comillas, oficial del Festival de San Sebastián, ¿no? Tampoco, por ejemplo, los premios se leían en el palmarés, en la gala de clausura ni había una entrega de premios oficial, etc. La frescura de los estudiantes de cine y sus ganas de innovar encuentran su espacio en la sección NEST Film Students. Con la llegada del edificio de Tabacalera, sí que de alguna forma se fue un poco asimilando a una sección competitiva más del Festival de San Sebastián. Bai, dudarik gabe, 2008 urtean gertatu zen hori. Dakizuen bezala Tabakaleraren helburu nagusietako bat da, sortzaile eta artista berriei laguntzea beraien profesionalizaziorako bidean. Eta horregatik, Tabakalerak zinemaldiarekin partekatzen dituen programa edo proiektu guztietan, azkenean hori da helburuetako bat, ez? Bai formakuntza edo baita etorkizunarekin zerikusia daukana. Hori da garrantzitsuena, azkenean jakitea talentu berriak bermatzeko, zinemaldi batek gauza batzuk eskaini ditzakela, baina zinemaldi batek gehi proiektu kultural batek, gehi zineskola batek, gehi filmategi batek, azkenean laguntza askoz integralagoa eman aldiola zinegileari, ez? Bertan hasi daiteke ikasten, bertan aurkeztu dezake bere laburmetraia ikasketak amaitu ondoren, bertan egin dezake Goliar programan, ikusmira berriak Goliar programan bere hurrengo proiektuaren garapena, eta amaitua daukanean zinemaldian edo Tabakalerako zinearetoan erakutsi dezake publikoaren aurrean, ez? En ese aspecto, a la hora de trabajar, sin duda, una de las cosas excepcionales del proyecto compartido es un edificio compartido, ¿no? Porque al final es una casa física que se convierte en su casa, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que también es una reflexión o una filosofía sobre el cine muy determinada, que no estamos hablando de un arte de urgencia y que las cosas se tengan que hacer deprisa, sino que entendemos que son carreras de largo trayecto, que puede haber una etapa más de formación, pero poco a poco ir viendo cómo esas personas y esos profesionales se van desarrollando, ¿no? NEST está dentro de un paraguas un poco mayor, que es PETA 365, el festival de todo el año. Ahí tenemos un apartado un poco dedicado a investigaciones, junto con Elías Querejeta Cinescola. Y uno de los proyectos que compartimos, como ya sabéis, es Z70, Todas las historias posibles, que es un proyecto que busca precisamente investigar nuestro propio archivo histórico. También desde el 2008, Media Lab, la Biblioteca de Creación de Tabacalera, hizo un trabajo de catalogación, por lo que cualquier persona interesada en ver qué tipo de cortometrajes han participado en NEST a partir de 2008 pueden acceder a estos contenidos.
pensamos que el Festival de San Sebastián podía ser muy fuerte precisamente en esa apuesta que hace por el descubrimiento y el apoyo a las cineastas que están empezando, también como una decisión estratégica de cómo diferenciarnos de otros festivales del circuito internacional. Consideramos que era importante también reforzar el encuentro entre público y estudiantes y la profesión cinematográfica, ¿no? Y yo creo que ahí vino un poco también la idea de reforzar todo el área de clases magistrales. I'm so happy to be back. My first feature, Limbo, premiered here 5 years ago. Por las clases magistrales de la sección NEST han pasado cineastas como David Putnam, Christine Vachon, Todd Haynes, Charlie Kaufman, Duke Johnson, Gia Zanquet, Michel Franco, Vincent Maraval, Bertrand Bonello, Jean-Gabriel Periot, Esther García, Ville August, José Luis Torres Leiva, Raymond Depardón, Claudine Nogaret, Albertina Carri, Oren Gerner, Denis Cotet, Martin Rechman y un largo etcétera, ¿no? Que creemos que es muy importante que precisamente puedan compartir esas experiencias y que también fomentar el lugar de encuentro y de transmisión de conocimientos que es una sección como NEST. Referentzia hauek azkenean ezinbestekoak dira zinegile berriek ere beraien burua gai ikusteko ara iristea, ez? Ze horrela nik uste dut ikusten dezula beti etorkizuna edo zuzendari handi bat izateko aukera zure esku dagoela baita, ez? Creemos que es un lugar muy bonito en el que tanto los estudiantes de cine como el público que se acerque puede conocer ese formato y lo que se está haciendo en el mundo en ese formato, ¿no? Los cortos que pasan por NEST han sido galardonados en otros festivales como el Oso de Oro de Berlín, que estuvo el año pasado en la sección, ¿no? Filipiñana. Y por lo tanto yo creo que cualquiera a la que le interese el formato del cortometraje y que quiera saber un poco qué tendencias hay en este mundo es una parada obligatoria. Dudarik gabe eta gero gainera askotan faltan botatzen dugu urtean zehar aretoetan, areto komertzialetan laburmetraiak ikusteko aukera, ez? Azkenean formato hori komertzializatzea oso zaila delako. Beraz, bai iruditzen zaidala garrantzitsua zinemaldia ere bihurtzea laburmetraien aldarrikapena egiten duen erakunde bat. NEST zinemaldiaren etorkizuneko apustua da eta adibide garrantzitsuak ditugu azken urteotan. Oren Gerner adibidez, 2014an NESTen parte hartu zuen zinemagilea, 2009an bueltatu zen zinemaldira New Directors sailean lehiatu zuen Afrika filmarekin. Edo Isabel Lamberti adibidez, 2015an NESTen Torino saria irabazi zuena eta iaz New Directors baita ere sailean lehiatu zuena eta irabazi zuena La Última Primavera filmarekin. ¡Qué maravilla! Sí, también, por ejemplo, Laura Wandel, ¿no? Sus primeros pasos fueron mostrando su trabajo de fin de carrera en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. Y Quiro Russo estuvo aquí en el Festival de San Sebastián, en la sección NEST, en el año 2015. Esa edición ganó el premio Orona, luego regresó al año siguiente como residente de Ikusmira Berriak con su proyecto Loba y ese mismo año además también presentó su película Viejo Calavera en Horizontes Latinos, que obtuvo una mención especial y que también pasó por el Festival de Locarno. Y este año regresará con el proyecto que desarrolló en Ikusmira Berriak, que será El Gran Movimiento. Bai, azkenean ikuste dut, bai zinemaldia eta baita bakalerarentzako garrantzitsuena da ikustea nola elkarlanean martxan jarri ditugun proiektu hauek ja bere, fruitu txikiak edo handiak ematen hasi direla, ez? Eta ikustea nola proiektu ezberdinen artean sinergia oso konkretuak sortzen hasi diren. Guk dakigula ez dago beste tokirik munduan hori eskaintzeko aukerarik daukanik. Eta horrek uste dugu berezi egiten gaituela baita ere.